Buenas tardes, hermanas. Estamos aquí listas para seguir con nuestro estudio. Y nuestro estudio, que es, el libro que hemos estado viendo, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios con una guía sobre el tema de la comparación. Yo lo tengo aquí en inglés, Comparison Girl. Pero en español, no te compares. Y hemos estado viendo temas tan interesantes y tan comunes, ¿verdad?, para las mujeres. Y el día de hoy es un tema que si tú hiciste tu tarea en casa, dices, ay, es tan difícil no hacer esto de lo que vamos a hablar hoy. Es algo a veces que ni nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, si yo te pregunto, ¿has buscado y comentado sobre parecidos o diferencias en tu vida y en la de otros? Creo que todo eso lo hacemos, ¿verdad? Diariamente, de alguna u otra manera. Lo hacemos todos los días, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esa es nuestra tendencia, fíjense. Nuestra tendencia cuando hablamos de los errores, ¿verdad? Muchas veces nos es tan fácil hablar de los errores, los pecados de otros y compararlos con los nuestros. Ese es el tema de hoy, comparación de mi pecado y tu pecado. Y es algo que hacemos, tristemente, ¿verdad? Nuestra tendencia es, como dije anteriormente, es agrandar o aumentar los pecados que vemos en otros y minimizar nuestros pecados que apenas si podemos reconocer que tenemos, ¿verdad? Hay un disfrute pecaminoso en señalar el pecado muy obvio de aquel que ofende. Nos queremos poner cerca de la silla del juez de Dios, ¿verdad? Para apoyar con comentarios y opiniones personales la condena del que ha ofendido. Y quizás tú misma, quizás yo misma he pensado de esta manera, al minimizar el pecado y magnificar el pecado de alguien de a tu lado. Por ejemplo, pensando de esta manera, a lo mejor te he cruzado este pensamiento. Ay, sí, eso lo hace a cada rato. Otro pensamiento. Ya me imaginaba que algo así estaba pasando en su vida. O no me sorprende que tenga ese problema pecaminoso con ese pecado. O tengo que advertirle a otras personas a su alrededor que ella tiene ese pecado constante. No solo nos quedamos en comparar, sino que lo comparamos con alguien más. Y se lo decimos a alguien más. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, hasta le hacemos, ¿no? No me imagino yo misma haciendo eso. Eso es algo que yo nunca haría, decimos. Bueno, sí, he caído, pero no tan bajo. ¿Lo has escuchado? ¿O lo has pensado? De alguna otra frase de estas ha pasado por nuestra mente, ¿no es cierto? Y esa tendencia pecaminosa de comparar nuestro pecado, ¿verdad?, con el de los otros, de tener este tipo de pensamientos, me recuerda el pasaje del publicano y el fariseo, el cual se examina aquí, ¿verdad?, y que fueron al templo a orar. Veamos lo que Jesús nos dice a través de esta parábola acerca de esta tendencia, de este pecado y del pecador que todos somos. Entonces, si vamos todas juntas a Lucas 18, del 9 al 14, esa es la parábola central de donde estaremos hoy viendo, aunque vemos otros pasajes. Pero vamos ahí y les quiero leer este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Y quiero leerles en voz alta estos cuantos versículos. Así que escuchemos atentamente. Dice, parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración.
Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¿Qué quiere Jesús que observemos aquí en esta parábola del fariseo y del cobrador de impuestos? Yo encontré básicamente varios puntos que quiero compartir con ustedes. Primero que nada, sobre la naturaleza del fariseo y del cobrador de impuestos. ¿Sabes? Los fariseos eran líderes que pensaban que el pecado era un problema para otros, pero no para ellos. Ellos tenían mucha confianza, como dice el pasaje que acabo de leer, mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. El fariseo, en los tiempos de Jesús, los judíos asumían que el fariseo era el bueno. ¿Por qué? Porque ellos eran los estudiosos y maestros de la ley de Jehová que gobernaba al pueblo de Israel. Los líderes religiosos pensaban en ellos como elevados o superiores a ellos. Así los veían. El cobrador de impuestos trabajaba para Roma y eran considerados como los que sacaban provecho de la maldad de otros para enriquecerse ellos mismos. Tanto el fariseo como el cobrador de impuestos eran pecadores, ¿verdad? Y en eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que Dios dice en su palabra: no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. También Jesús quiere que observemos aquí que la adoración que tenía lugar en la sinagoga, ¿sí? En esos tiempos, en el tiempo de la oración, se hacía en la mañana o en la tarde. La sinagoga en estos tiempos era un lugar concurrido, no era muy privado, que digamos. ¿Sí? El fariseo se había apartado de otros pecadores. ¿Para qué? Para que no se ensuciara, pensando que no se ensuciara con el pecado de otros. Esto me recordó una vez que estuvimos en los túneles de los cimientos del Muro de los Lamentos en Israel, y sucedió algo muy interesante que yo nunca había visto de precisamente uno de los que llamaban fariseos de estos tiempos modernos, porque estábamos todo el grupo viendo y nos explicaban las piedras enormes con las que se usaron, que se construyó el templo antiguo, que nomás quedaba parte del muro, de uno de los muros. Y pasó este señor judío con todo su atuendo de persona que estudia el Torah, y alcanzó, porque estaba un poquito estrecho el camino, alcanzó a rozar con una de las damas que iba en el grupo, y volteó y empezó a hablar y exasperarse, y en hebreo decía cosas y cosas, enojado y todo, y el guía tranquilamente le respondió, y después de un momento se fue el judío. Y después nos explicó que él estaba tan enojado porque se había contaminado pues su pureza con la mujer que había pasado rozando. Y me recuerda esto y digo, wow, así me imagino que fueron, de verdad, los fariseos, que pensaban que el simplemente hecho de tocar ya eran contaminados en su pureza o su propia religiosidad, ¿no? Entonces el fariseo minimizaba su pecado, ¿verdad?
y agrandaba el pecado de otros. También Jesús quiere que veamos el problema de la justicia propia, ¿sí? De la propia justicia. El problema de esa justicia propia, ¿sí? Que está basada en uno mismo, y eso distorsiona nuestra apreciación de la vida de otros. El cobrador de impuestos, que dijimos que trabajaba para Roma, que sacaba el provecho de los otros hebreos, israelitas, ¿verdad? Cobrándoles lo que el gobierno romano quería, y aparte cargaba su propio quizá interés al gobierno romano. Bueno, él se hacía tan rico de eso, ¿no? Se enriquecía. Entonces eran odiados porque le consideraban como traicioneros de su propia gente, ¿no? Y el fariseo se compara con él, con el cobrador, y agradece a Dios que no era como ellos, ¿sí? La ley de Dios no está dada para que comparemos y elevemos sobre otros, sino para señalar y mostrar nuestra condición igualmente pecaminosa. Ese fue, cuando se dio la ley, el propósito de la ley, de mostrar nuestra insuficiencia, nuestro pecado, de que no podemos en nuestras propias fuerzas cumplir todo, porque siempre fallaremos, ¿verdad? Así que muy equivocadamente estaban los fariseos en querer comparar y querer creerse que, yo me sé tanto, tengo tanto conocimiento y tengo pero él no, mirar despreciativamente, ¿no? Despreciando a los demás. Y sabes, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, bien clarito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí ya se acaba la comparación, ¿verdad? Todos hemos pecado y por ende, en consecuencia, estamos separados de la gloria de Dios. No podemos compartir en la gloria de Dios, en su presencia, porque nuestro pecado nos separa. Necesitamos entonces compararnos con esa santidad de Dios, con su justicia perfecta y pura, y no poner nuestra confianza en nuestra propia justicia propia. Así que, ¿qué nos dice Dios sobre ese desprecio, verdad, que mostraban y el disgusto que causaba a estos fariseos el ver a alguien como el cobrador de impuestos? El desprecio y el disgusto era su actitud hacia otros después de hacer comparaciones entre su bondad o todos sus atributos buenos y la maldad de los demás. Ellos despreciaban a los demás, y lo dice en ese pasaje, ¿no?, que acabamos de leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Eso era lo que decía en privado el fariseo. Buscando en un diccionario, encontré que el desprecio se define como considerar a alguien o algo que es indigno de respeto o de atención. Entonces, ¿te imaginas? Eso existía en los corazones de los fariseos, y todavía por el pecado existe en nosotros. No son solo fariseos, también existe en nosotros. En Mateo 7:3, Jesús nos dice, hablando del juzgar a los demás: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miramos, ¿verdad? Como hemos visto en este ejemplo de la tacita, esa de aquí. Miramos según las líneas, ¿verdad?, de la taza medidora, comparando nuestro pecado con el de otros. Que el mío está aquí arriba, había abajito, y el de ella está allá arriba, en esa línea, ¿verdad? Y Jesús nos advierte que con la medida con que medimos, se nos va a medir también. Creo que a nadie le gustaría que los compararan así, ¿no? Pero
qué rápido somos a veces, ¿no? Para nuestros pensamientos, quizá no lo digamos, pero nuestros pensamientos, ay no, es que, ay no, ese pecado, ay no, ¿verdad? Cuando debemos de ver, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante la actitud del cobrador de impuestos. En Proverbios 11:12 nos habla que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Es decir, el que desprecia a su prójimo es porque no entiende su propia situación pecaminosa. Y luego dice, mas el hombre prudente calla. No ama a su prójimo como Jesús nos mandó a hacerlo. Cuando menospreciamos al prójimo, necesitamos amar al prójimo como a nosotros mismos. No tiene entendimiento el que lo practica, es decir, el menosprecio. ¿Por qué? Porque se le olvida que somos creados a la imagen de Dios. Y no es prudente, ¿verdad? El que menosprecia porque no controla su lengua y no calla. Y eso es lo que muchas veces necesitamos hacer, ¿verdad? Cuando viene la tentación de querer comparar mi pecado, mi maldad, mis errores con los de alguien más, ¿verdad? Mejor callar, porque el prudente calla. El prudente sabe y entiende su propia situación pecaminosa y va a callar y no va a andar divulgando los errores de otra persona ni comparándose, porque sabe que tiene pecado en su vida y que si no fuera por Cristo estaría muerto, seguiría muerto en delitos y pecados. Proverbios 14:21 nos dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Ay, 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 ya nos está hablando más directamente que estamos pecando cuando menospreciamos a nuestro prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, ¿cómo vencemos? Teniendo la misericordia, ¿verdad? Caemos en pecado en el mismo momento de compararnos y hacer juicio de los demás, el pecado de los demás, basados en nuestro estándar imperfecto. Dios quiere que mostremos la misma misericordia que Él nos ha mostrado. Y eso es lo que necesitamos, a eso necesitamos correr cada vez, ¿verdad? Que venga la tentación de pensar en el pecado de alguien más y compararlo con el nuestro. No, vamos a mostrar y decir, Dios, ayúdame a mostrar la misma misericordia que tú me mostraste a mí y mostrársela a esta persona, porque la misma misericordia le muestras a ella o a él, igual que a mí. Santiago 2:1-4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Y el comparar es un tipo de juicio. Compararnos unos con otros, ¿verdad? Nuestros pecados con los de otros. La misericordia va a triunfar. Cuando veamos a una persona, empezando por nuestra familia, ¿no? Porque es tan fácil cuando estás como autoridad de padre o en un nivel de autoridad o a la misma responsabilidad como esposa de tu esposo, es tan fácil empezar a señalar, ¿verdad?, los errores de esa persona y mira que eso, cuando no estoy viendo mi propio pecado, ¿verdad? Y es en el hogar donde necesitamos empezar a mostrar esta misericordia que nos habla, ¿verdad? Que triunfe sobre el juicio. No quiere decir que vamos a solapar el mal, no, porque tenemos que sí confrontar el mal con la palabra de Dios, pero que nuestro estándar sea el parámetro, la palabra, la verdad de Dios, más no nuestro pecado, o nuestra propia justicia propia, porque realmente todos somos pecadores y todos podemos caer en cualquier pecado que existe, ¿no?
Entonces, en vez de chismear con Dios sobre el pecado de otros, ay Señor, fíjate que, como decía en el ejemplo la escritora, ¿verdad? De su hermanito, del hermanito de su otro hijito que quería tener una reunión y hablar de cómo ayudar a vencer el pecado, a su hermano a vencer el pecado y que quería dulces y todo, ¿verdad? El chisme sobre el pecado de otros, ¿sabes qué necesitamos hacer? Necesitamos hablar con Dios sobre nuestro pecado, nuestra falta de santidad, nuestra falta de pureza en los pensamientos, en nuestras emociones, todo lo que concierne a mí, porque esa es la persona que Dios quiere empezar a cambiar primero que nada, ¿verdad? Para que seamos entonces una bendición a los demás. El pecado también del disgusto sobre el pecado evidente de otros es solo una evidencia del pecado que hay en nosotros. El disgusto, veíamos también en esta lección, en el libro dice, el disgusto es el sentimiento, la pesadumbre e inquietud causados por un accidente o una contrariedad. Es un fastidio, tedio o enfado que causa alguien o algo. Cuando yo encuentro enfadoso con alguien, tengo una disputa o diferencia. Y sabes, el disgusto sobre otros nace de la comparación de mi pecado con el pecado de otro y de mi propia justicia propia comparada con lo pecaminoso de otra persona. Minimizamos nuestro disgusto, al ver a los pecadores, maximizamos nuestro disgusto al ver a los pecadores. Un pecado es un pecado respetable entre las mujeres más piadosas, ¿verdad? Cuando pensamos, ay, bueno, es que yo hago todo esto en la iglesia y voy aquí y traigo comida acá y llevo y hago esto y le ayudo a fulanita y empezamos a hacer nuestra lista de cosas y que ya hicimos buenas, ¿verdad? Y luego cuando vemos que alguien falló en algo, ay, no, pero esa persona, ¿cómo, verdad? Y entonces dices, ¿qué estás pensando? ¿Que tu propia justicia te va a librar de tu propia condición pecaminosa? No, para nada, ¿no? Y muchas veces podemos caer en el yo nunca haría eso, señalando el pecado de otros, y fallamos al no ver nuestro propio pecado. Es muy común, ¿verdad? También en que las miradas de lado, como hablara la autora, ¿verdad? El suspiro de horror o disgusto. Pero ¿saben? Esas son una ofensa a nuestro Creador, a nuestro Dios Santo. Porque es como queremos ponernos en el trono del juicio que Dios tiene, que solo le pertenece a Él, el juzgar nuestra condición del corazón. Y nos ponemos como jueces, ¿verdad? Decía ahí. Entonces necesitamos recordar que cuál va a ser lo que va a vencer ese disgusto cuando alguien peca contra nosotros o cuando alguien peca contra alguien que amamos o una situación de pecado que afecta a la iglesia, una situación de pecado que afecta a nuestra familia. Vamos a sentir quizá, la primera reacción quizá sea el disgusto. Pero es ahí donde tú debes de pensar, bueno, sí, te tienes que no vas a solapar el pecado, pero tampoco vas a decir, ya nunca más voy a hablar con esta persona, no, nunca más a esta persona, no vas a marcar, sino que vas a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a mostrar lo opuesto del disgusto, que es el amor. Y primero los Corintios 13, del 1 al 8, nos dice, si pudiera hablar, en la nueva versión, en nueva traducción viviente, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso.
El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Y quién es el único que ha amado? Así, tal y como la lista, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿no? Quien habita en nosotras por medio del Espíritu y nos capacitó para amar de esta manera a los demás. Ahora, te pregunto, ¿qué situaciones pecaminosas a tu alrededor, en los demás, te causa disgusto? Que dices, otra vez, ya lo hizo otra vez, ay, y te pone y te pálalo, como decimos, los pelitos, ¿verdad?, de los brazos o los pelos de punta, o te sube la presión arterial, digamos, y te empiezas a comer las uñas, no sé, bueno, te pones, ¿qué voy a hacer? Como si estuviera en ti en controlar el pecado de otra persona. Porque no está, ¿verdad? En nosotros. Y mamá, nosotros lo sabemos más que nadie, ¿verdad? Nuestra tendencia a querer controlar y que no vaya a hacer esto, que no cometa este error otra vez, y que mi hijo y que mi hija. Y nos irritamos y caemos en pecado también, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros somos las que todos lo sabemos y lo tenemos todo fríamente calculado, ¿verdad? Como el Chapulín Colorado. Y ellos no, y necesitan aprender. Y qué error tan grande, ¿no? En vez de decir, Señor, vengo a ti a que tú, no voy a chismear, sino voy a ti para que tú me cambies primero, ¿verdad? Y que me ayudes a tener ese amor que transforma, como el amor de Cristo que me está transformando a mí, ¿verdad? Que yo pueda usar ese amor para también ayudar, mostrar a los demás y que Dios lo use para seguir transformando el corazón de los que nos rodean en casa, primeramente, en la iglesia, ¿verdad? Donde quiera que vamos, ¿no? ¿Qué situaciones? ¿Ya pensaste en qué situaciones? ¿Te has convertido en una persona orgullosa, apoyándote en tu propia justicia? En tu justicia propia de que, bueno, es que yo sé tanto y yo hago esto. Y muchas veces caemos en eso de lo que sabemos y lo que hacemos bien, ¿no? De que sabemos mucho de la Biblia, que sabemos esto y tantas obras buenas y tal, pero se nos olvida que Dios quiere ver a lo más profundo de nuestro corazón, ahí donde nadie nos ve, ahí donde pasan todo tipo de pensamientos, sentimientos que son impuros, que no agradan a Dios, y es ahí donde Él quiere seguir transformándonos, poner su santidad en nosotros, ¿no? Y que de ahí empezar a obrar a través de nosotros para hacer una bendición a aquellos que nos rodean, porque es solo eso. Nosotros por nuestra propia justicia realmente sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? De nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Así que el disgusto manifestado con el pecado de otros no nos gana amigos, porque a veces es muy evidente, ¿no? Hasta se nos nota en la cara o en nuestras palabras, y no nos gana amigos ni fomenta la misericordia ni la compasión de Dios a través de nosotros, sino que crea más disgusto en los que lo ven en ti. Ay, ya me vas a decir otra vez, y ya me vas a criticar otra vez, y ya me vas a decir que estoy mal. Y empiezan cuando uno, ¿verdad?, muestra tal disgusto, y empiezan a querer alejarse, ¿verdad?, de uno. Así que cuidado, porque activamos las actitudes defensivas de los que nos rodean y ¿saben? Nos estamos solo enfocando en nosotras mismas, en lo que nosotros creemos que está bien solo de nosotros y que necesitan escucharnos, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 10:25? Bueno, nos habla de que sí necesitamos congregarnos, necesitamos estar exhortándonos unos a otros, porque el día se acerca. Pero también nos dice
¿verdad? Que la palabra de Cristo more, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, primero la palabra de Cristo necesita enseñarnos a nosotros nuestro propio pecado, nuestra propia necesidad, ¿verdad? Y así podremos con amor exhortar a otros, pero no desde nuestra propia justicia, ¿no? En Lucas 18:14 también nos habla el pasaje acerca del cuál fue el resultado del cobrador de impuestos. ¿Cuál era su actitud? Según el pasaje que leímos de la Nueva Traducción Viviente, ¿se acuerdan la reacción de él? Decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Él golpeaba su pecho, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que él regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Quién? El cobrador de impuestos, no el otro, ¿sí? Os digo que el cobrador de impuestos, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que nos da Jesús aquí? Que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que yo te quiero preguntar, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Con quién te puedes identificar más? ¿El cobrador de impuestos? Que mira hacia abajo en humildad, una mirada hacia abajo, ¿verdad? Con humildad de corazón y con un corazón arrepentido por su pecado ante Dios, ¿verdad? Tu propia justicia y mirando a otros pecadores con disgusto. Ay, ya pecó, ya hizo esto y eso, ¿verdad? ¿Qué dice Dios sobre poner nuestra confianza en uno mismo, en nuestra justicia propia? ¿Sí? En confiar en nosotros mismos para ser justos. Fíjate, encontré varios pasajes que nos hablan, ¿verdad? De eso. Pero veamos que ser justificado, si hablamos de la justicia propia, ser justificado es ser declarado justo, en lo correcto, ¿verdad? Y el fariseo había ido a la sinagoga, ¿para qué? Para defender su propia justicia y decir, yo no soy tramposo, yo no soy adúltero, yo no soy esto y otro. Y ¿sabes? Así le hacemos nosotros también cuando vamos como a la corte, ¿verdad? Imaginaria en nuestra mente, en nuestro corazón, y peleamos y defendemos nuestra propia justicia, ¿sí? Al ser mujeres que nos comparamos con otros, queremos probar que estamos en lo correcto y no lo incorrecto. Y queremos presentar evidencia de que yo sí llego allá, doy la talla a lo que Dios quiere que yo sea. Y sabes, el hermano Tim Keller nos comentaba en una cita del libro que buscamos un veredicto que nos diga que somos importantes y valiosas. Y muchas veces es lo que estamos buscando, realmente el enfocarnos en nosotras mismas, que alguien nos diga somos importantes, somos valiosas. Y por eso llegamos a cada rato a esa corte, a ese juzgado todos los días, para hallar ahí nuestra propia justicia. Decir, es que yo hago esto, yo hago lo otro, y yo soy así, y mira que yo hice esto el otro día, y di este estudio, y di esto. Y empezamos a decir nuestras evidencias de nuestra propia justicia. Cuando alguien, ¿verdad?, nos desafía con sus preguntas, con su trato, e indica que estamos en lo incorrecto, ¿cómo reaccionamos? Queriendo defendernos, ¿verdad? Y en nuestra imaginación, y a veces en la vida real, en la imaginación de que no, si vieran que yo hice esto, que lo, ¿verdad? Nos queremos justificar a nosotras mismas, pero terminamos evitando a los que nos ofenden y comenzamos a aislarnos y a poner distancia entre nosotras y ellos, así como lo hizo el fariseo, porque él se apartó de otros que él pensaba que no eran tan dignos o tan santos, puros como él. Y el fariseo se apartaba, y así nosotras, cuando solo pensamos en nuestra propia justicia. A veces también podría comenzar a disfrutar el espacio a mi alrededor. Así estoy bien, yo solita, nadie más necesita ayudarme, yo me las arreglo sola,
ya sé tanto de la Biblia, y yo creo que con eso, ¿verdad? Estoy bien. Me considero totalmente inocente y justificada. Confío en mi propia justicia. Pero, ¿sabes? Dios nos recuerda que es verdad sobre nuestra situación espiritual. Al futuro también, que un día nos pararemos frente al juez supremo de los cielos, donde no habrá imaginación ni justicia propia que nos libre, porque Dios ve a través de todas esas capas que podemos poner ante los demás. Dios ve todo. Y Romanos 3:10 nos lo recuerda, que no hay justo ni aún uno. Sin Cristo estamos, ¿qué? Condenadas. Nuestras justicias son trapos de inmundicia y nuestras buenas obras no nos pueden salvar. No nos pueden dar la santidad que necesita nuestra alma. En Romanos 5:8, Dios nos dice cuál es la manera. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que siendo aún pecadores, bueno, Cristo vino y nos señaló todos nuestros pecados y nos dijo que Él era más bueno que nosotros. No, dice que el Cristo vino a morir por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Gracias a Cristo somos justas, ¿verdad? Él nos ha hecho justas. Así que yo te pregunto, ¿has venido tú a Dios, a Cristo, en desesperación y arrepentimiento de tu situación de pecado interior? ¿O estás muy ocupada viendo los pecados de alguien más y comparándote con alguien más? ¿Has clamado tú por misericordia a Dios y le has dicho, perdóname por todo esto que he hecho, todos los pecados que me han traído consecuencias que nunca imaginé tener? Y me siento en un pozo, me siento hundida, donde nadie me ayuda. Pero, ¿sabes? Ahí está Cristo, listo para recibirte. Si tú vienes en arrepentimiento, si clamas por misericordia. Y si lo has hecho, entonces ya has sido declarada justa, inocente por la sangre de Cristo. Y, ¿sabes? Esto nos debería hacer celebrarlo cada día. Cuando vivimos pensando en esta verdad, en vez de estar pensando y comparando nuestro pecado con el de alguien más, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:1? Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, según la Nueva Traducción Viviente. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que nos da vida, los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso es todo lo que ha hecho Cristo en nosotros. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿No será, hermanas, que el comparar nuestro pecado con el pecado de otros sea esto también, que estamos solo pensando en cosas pecaminosas, en vez de estar pensando en las cosas que agradan al Espíritu? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre,
Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Solo agradar a Dios es a través de vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? Donde ya no me enfoco en juzgar a los demás y su pecado y compararlo con el mío, sino que me estoy enfocando en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mí y lo que quiere hacer a través de mí para bendecir a los de mi alrededor, para llevar el Evangelio a mi alrededor. Aquellas personas que están buscando, y cuántas personas hoy en día vemos, ¿no?, a nuestro alrededor, que están buscando esa paz, esa vida que solo Cristo da, ¿no? Nuestra confianza no debería estar en regresar a la corte de nuestra imaginación, al juzgado, para tratar de justificarnos a nosotras mismas cada vez que fallamos, ¿verdad? Sino debe de estar en el perdón y en la limpieza que nos ha otorgado el fiel y justo Dios cuando confesamos nuestros pecados. Por eso la importancia de cada quien en lo privado, cada día confesar todo aquello que ofende al Señor, en lo que hemos caído, ¿sí?, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo te pregunto, ¿todavía entras en esa corte imaginario, el juzgado, para presentar tus argumentos de que yo, ¿verdad? Para sentirte que, ay, ya me siento perdonada, ay, ya me siento valorada. Cuidado, ¿verdad? Porque eso puede pasar en nuestra mente y en nuestro corazón y entramos en un estado de angustia y también de orgullo, de arrogancia, creyéndonos mejor que otros, en vez de decir, oh, Cristo ya me perdonó. Y cada vez que yo vengo a Él, hay perdón, hay limpieza. Cuando en humildad vengo a Él, como vino el cobrador de impuestos, ¿verdad? ¿Dónde debe estar esa confianza? No en nosotras mismas, sino en el Señor. Hay tantos salmos, versículos en los salmos, en Proverbios, en Jeremías, en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de la confianza que debe estar en el Señor. Salmos 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No estás comparando, sino pones tu confianza en el Señor. Proverbios 14:26 nos dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Jeremías 17:7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en nuestras propias habilidades, en nuestro propio conocimiento, sino en Cristo Jesús. ¿Te importa mucho que la gente sepa tus pecaminosas imperfecciones? Ay, es que si se enteran que yo tengo este problema, o que si se enteran que yo hice este pecado, y ay no, ¿te deprimes al ver el juicio y el disgusto de los demás hacia tus decisiones o los errores? ¿Te encoges de vergüenza recordando tus pecados pasados? ¿Decides morar en la verdad de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, que ya te han traído salvación y perdón? Cristo ya pagó por cada una de esas cosas que a veces yo dejo que vengan y me atormenten, o vengan y que me lleven a compararme y quererme sentir mejor que otros, comparando mi pecado con el de otros, ¿verdad? Así que diariamente visitemos el lugar donde Dios ya nos perdonó, ya nos justificó, para que caminemos en vida nueva. Él recibió la ira de Dios por ti. ¿Quién? Cristo. Ese lugar es el Gólgota, ¿verdad? Donde se crucificaron a Cristo, donde nos mostró su gran amor. Así que te pregunto, ¿de qué me sirve a mí entonces solamente saber esto de que sí, necesito humildad en mi corazón, como el cobrador de impuestos, venir a Dios a que me examine a mí y que me perdone? No debo de tener justicia propia, ni compararme con el pecado de los demás y el mío, ni nada. ¿De qué nos sirve saber todo esto si no estamos en humildad animando a otros a caminar en santidad en la vida cristiana? ¿Verdad? Porque es muy fácil
mejor estar señalando el pecado de otros y comparando tu justicia propia, como lo hacía el fariseo con el cobrador de impuestos, ¿verdad? ¿A qué nos llamó el Señor? A animarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros. Entonces, Efesios 5:8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y eso quiere que el Señor que hagamos, ¿verdad? Que demos luz a los de alrededor. 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que sigamos en esta tierra o que muramos antes y vayamos al cielo, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él. Por esas razones, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Le estaba hablando Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Que necesitaban estar alertas. No alertas para compararte con los demás, sino alertas para qué. Dice aquí, animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Y sí va a haber un tiempo en que a lo mejor tú dices, ¡oh! Veo que esa persona, mi hermana, está cayendo en un pecado. Pero yo no voy a decir, ay no, yo no caigo en este pecado. No me voy a ir a empezar a comparar. Voy a ir a ayudar. Voy a ir a exhortar en amor, a animar y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, yo te veo así, eso, pero no sé, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? En vez de hacer lo de la comparación, ¿verdad? Mejor decir, aquí estoy. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser un apoyo para ti en estos momentos? Y animar con las verdades de la palabra de Dios. Vamos, en Cristo hay perdón. Él te puede sacar de donde estés, no importa a dónde hayas caído. Vamos, te doy la mano, vente, vámonos, arriba, levántate, ¿verdad? Qué diferencia, ¿verdad? Tener esa actitud en vez de comparar nuestro pecado con el de alguien más. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A hacer luz, a tener ese amor, a tener esa humildad de poder decir, ay Señor, ya me diste a mí lo más importante, la salvación de mi alma, el perdón de todos mis pecados. Y diariamente vengo con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia cuando estoy en pecado, para ser perdonada. Ayúdame a extender esa misma misericordia a mi alrededor y no a juzgar, no a comparar. Oremos que Dios nos ayude, hermanas, ¿sale? Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que siempre nos guía, siempre nos abre los ojos a tu verdad, a lo que necesita nuestra alma y nuestra mente. Y te pedimos, Padre, por eso en nuestra vida, porque caemos muy seguido en este pecado de comparación, de creernos justos en nuestras propias obras. Y te pedimos perdón, te pedimos que tú nos ayudes a ver lo que tú realmente ves en nosotros, Señor, nuestro pecado, a confesarlo, a arrepentirnos, a apartarnos, pero también a animar a otros con tu verdad, a edificar a otros a nuestro alrededor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.